Y pues bueno, lo primero que vamos a ver es lo que es un incremento de una función. Esto es más que todo una definición, ¿ok? Incremento de una función. Algo similar debieron haber visto en cálculo 1 y era que uno denotaba el incremento de una función si teníamos una función y igual a f de x, o sea, una función de una sola variable, y eh, el incremento de esa función se denominaba como un, a ver, para no equivocarme aquí con la notación, acá está, un delta de y igual a la función evaluada en x más un pequeño delta de x menos la función evaluada en x. Bien, eso es lo que significa un incremento de una función. Delta de y es igual a la función evaluada en x más un pequeño delta de x menos la función evaluada en x. Miren que esto lo que es la parte de arriba de la definición de derivada, ¿sí? Saben que la derivada de una función es límite cuando delta de x tiende a cero de f de x más delta de x menos f de x sobre el delta de x, ¿cierto? Y que esto es igual a ¿qué? A delta de y sobre delta de x, perdón, al límite cuando delta de x tiende a cero de delta de y sobre delta de x. Miren que ese delta de y es lo mismo que acabo de decir acá. Ese delta de y lo que se llama es incremento de la función, ¿ok? Como que yo tomo la función, la evalúo en x y un poquito más, ¿sí? Un pequeño incremento, y luego le resto lo que tenía yo en x. Entonces estoy hallando una variación mínima del valor de la función. ¿Listo? Tengan esta definición muy clara, ¿eh? La definición de derivada, esto es la derivada, ¿cierto? Pero de esta forma, porque la van a encontrar en muchas demostraciones en cursos posteriores que vayan a ver de física en la carrera de ingeniería. Sí, van a encontrar que en muchas ocasiones llegan a expresiones similares a esta y entonces lo reemplazan por la derivada. Y hay mucha gente que no sabe que esto es la derivada. Bien, aunque parezca sencillo, pues ténganlo en cuenta. Bien, voy a borrar eso. Y ahora vamos a pasarlo con lo que sería el incremento de una función de dos variables. Entonces, si tenemos z igual a f de x y y, entonces el delta de z va a ser igual a la función evaluada en x más un incremento en x y la función evaluada en y más un incremento en y menos la función evaluada en x y y. ¿Sí? Entonces es lo mismo que para una función de una variable, sino que ahora hacemos incrementar el valor de las variables tanto x como y. Entonces ya se imaginarán que si tengo una función de tres variables, perdón, sería algo similar, ¿no? Sino que en vez de agregar aquí solamente delta x más delta de x y y más delta de y, debo evaluarlo, digamos, en z más delta de z. Entonces la definición se extiende a eso. Esto es simplemente una definición que vamos a tener en cuenta para ver otras definiciones, como por ejemplo lo que es la definición de función diferenciable. Función diferencial. Bien, vamos acá. Esta es una definición un poco rara, así como la definición de límite. Bien, pero gracias a Dios es menos, bueno, no quiero decir que menos importante, pero sí menos utilizada que la definición de límite. Entonces acá tenemos la función de lo que es una función diferenciable. Dice la función f, cuyo dominio está contenido en R2, en este caso estamos analizando primero la definición para una función de dos variables y va hacia R, es diferenciable en el punto x0, y0 si existen las derivadas parciales de la función, tanto en x como en y. Miren que son todas las derivadas parciales de primer orden que existen, ¿no? Porque es una función de dos variables, entonces únicamente tiene derivadas parciales en x y en y. De manera que todo vector delta de x, delta de y, miren que estos son incrementos, ¿ok? Lo que vemos ahorita. Tal que
Entonces acá se tiene la definición. Se tiene que x0 más y0 más, perdón, x0, y0 más el vector delta de x, delta de y. ¿Sí? Miren que este vector que aparece aquí, ¿qué es? Es el vector x0 más delta de x, y0 más delta de y. Bien, entonces este es como que el vector en el que uno evalúa la función para que tenga uno el diferencial, perdón, el incremento, miren. Si ven, uno lo evalúa en x más delta de x, y más delta de y. En este caso, estamos considerando que la función es diferenciable en un punto x0 y y0, entonces miren, x0 más delta de x, y0 más delta de y. Bien, entonces es el vector en donde uno evalúa la función. Bien, dice que ese vector pertenece al dominio de la función. Bien, o sea que nosotros no podemos evaluar un incremento, no podemos evaluar un incremento si ese incremento se sale del dominio. Bien, entonces dice que se tiene que el incremento de la función evaluado en el punto x0 y y0 va a ser esto de acá. Bien, esta es la derivada parcial de la función evaluada en x0 y y0 respecto a x por un delta de x, que es lo mismo que un diferencial de x. Y esta es la derivada parcial de la función evaluada en x0 y y0 por un delta de y, que es por multiplicada por el delta de y o diferencial de y, más un valor epsilon 1 por delta de x más un valor epsilon 2 por delta de x, donde epsilon 1 y epsilon 2 tienden a cero cuando los incrementos delta de x y delta de y tienden a cero respectivamente. Cuando, o bueno, cuando el vector delta de x, delta de y tiende a cero. Diremos que f es diferenciable en la región D si es diferenciable en todo punto de ese dominio contenido en R2. Bien, esta función se puede extender, esta definición, perdón, se puede extender para funciones de más variables. Bien, pero es más fácil verla aquí con dos variables. Entonces, esto es lo que significa, miren que tiene dos partes esta definición. Tiene esta parte y tiene esta otra. Bien, entonces, lo que significa esta parte es lo que les dije ahorita, que ustedes tienen que evaluar el incremento de la función, lo tienen que evaluar en un punto que se encuentre dentro del dominio, ¿ok? Si ese incremento no se encuentra dentro del dominio, entonces la función ahí no será diferenciable. Lo mismo acá, el diferencial de la función es igual a esto de aquí. Bien, miren que dice que epsilon 1 y epsilon 2 tienden a cero cuanto delta de x y delta de y tiende a cero, cero. Eso se puede ver, digamos, realizando una especie de gráfico en la que uno tiene en el plano, ¿cierto? Que es donde vive el dominio de esa función. Vamos a dibujarla así. X, Y. Uno tiene que evaluar la función en un punto aquí, x0, perdón, x0, y0. ¿Ven? Pero uno quiere hallar es un incremento, ¿miren? El incremento. Entonces uno tiene que evaluarlo en eso y un incrementico más. Aquí vamos a dibujar un vector que va a ser delta x, delta y. Entonces miren, por definición de la regla del triángulo, si uno quiere evaluar la función en este punto de aquí, uno lo que hace es que la evalúa ¿dónde? Aquí miren, estoy tratando un vector naranja y ese vector naranja que es el vector x0 más delta de x, y0 más delta de y. O sea, sumo los dos vectores. Miren que están punta con cola, se suman. ¿Ok? Se suman. Entonces miren, obtengo esto de aquí. Entonces, ¿qué dice la definición? Dice que dice que existe un epsilon 1 y epsilon 2. Ese epsilon 1 y epsilon 2 vendría a ser como las componentes de este vector a lo largo de cada eje. O sea, aquí tendríamos un epsilon 1, ¿sí? Y acá tendríamos un epsilon 2. Y dice que
Obviamente, cuando el vector delta de x, delta de y tiende a 0, 0, o sea que se hace más chiquitico, estas dos distancias, epsilon 1 y epsilon 2, también tienden a 0, ¿no? Por eso que acabamos de ver aquí. Miren que si nosotros recortamos este vectorcito pequeño, esto de acá también se recorta. ¿Bien? Entonces decimos que si existen esos valores de epsilon 1 y epsilon 2 para cualquier diferencial que tomemos acá, entonces la función es diferenciable en el punto. Bien, esta definición es un poco abstracta y toda matemática. Gracias a Dios existe un teorema que nos va a facilitar mucho las cosas. Bien, si ustedes quieren a esta vaina, no le paren bola, porque como les digo, existe un teorema que les va a facilitar mucho las cosas. Ese teorema, déjenme conecto aquí. Bien. Ese teorema es el siguiente. Dice teorema de la condición suficiente para la diferenciabilidad. Es decir, que existe una condición suficiente para uno decir que una función es diferenciable. Bien, así como en álgebra lineal, cuando ustedes quieren sacarle la inversa a una matriz, entonces le dicen que la inversa de la matriz existe sí, solo sí, y se cumplen un poco de condiciones, pero que hay una condición suficiente para que esa matriz tenga inversa y es que el determinante sea diferente de cero. Eso es una condición suficiente, o sea, una sola condición me asegura a mí que puedo yo decir que la función es diferenciable. Bien, y esa condición es sencillísima. Dice, estamos trabajando, ojo, con la definición en dos variables. Dice, si f es una función de x y y con f, o sea, la misma función, la derivada parcial de la función respecto a x y la derivada parcial de la función respecto a y, continuas en una región abierta de, bien, contenida en R2, entonces f es diferenciable en D. Es decir, es diferenciable en todo punto que esté contenido en esa región abierta. Normalmente esa región abierta es el dominio de la función. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa este teorema? Dice, hombre, si usted quiere saber si una función es continua, esto aquí dice para una región, ¿ok? Pero se puede también colocar para un punto. Miren que estas definiciones de diferenciables y la definición pasada que vimos de continuidad, función continua, se daban primero para un punto y luego se generalizaban para una región, o sea, un conjunto de puntos. Entonces aquí dice, si la función f es diferenciable en el punto tal, debe cumplirse bla, 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 bla. Y si f es diferenciable en la región D, si es diferenciable en todo punto D de R2. En todo punto de D contenida en R2. ¿Sí? Entonces aquí lo dicen al contrario, ¿no? Aquí lo dicen en una región abierta, pero obviamente también se puede analizar para un punto. Entonces nosotros podemos decir que una función f es diferenciable en un punto si esa función, su derivada parcial respecto a x, su derivada parcial respecto a y, son continuas en ese mismo punto. Bien, y es lo que normalmente nos van a mandar a hacer, que es hallar si la función es diferenciable en el punto tal. Ahora, hay que tener en cuenta una observación, y es que diferenciabilidad implica continuidad, pero continuidad no implica diferenciabilidad. ¿Qué significa esto? Esto lo que No es al significa, revés. diferenciabilidad implica continuidad, pero continuidad no implica, no, está bien. ¿Por qué está al revés? Y entonces, ¿qué pasa con lo del valor absoluto? Porque ella es continua, pero no es diferenciable no, en las puntas. Pues eso es lo que dice aquí, ¿no? Dice que sea continua no implica que sea diferenciable. Parece que no veo bien.
¿Cómo? Ah, sí, perdón. Bueno, no pasa nada. Sí, sí, Listo. sí, ¿Cómo, perdón? así es. Que no entiendo. Creo que, creo que no sé si es mis audífonos o tu micrófono. Pero bueno, creo que no era nada importante. Entonces, disculpen ahí. Decía, diferenciabilidad implica continuidad, pero continuidad no implica diferenciabilidad. Esto significa que para que una función sea diferenciable, sí o sí debe ser continua. Bien, sí o sí debe ser continua. Pero, pero, si una función es continua, eso no significa que la función sea diferenciable. Y vamos a ilustrar eso mediante un ejemplo. Bien, obviamente esas declaraciones que acabo de hacer ahora yo de la condición suficiente para la diferenciabilidad y de la diferenciabilidad que implica continuidad, eso tiene su demostración, ¿ok? Eso no me lo inventé yo. Entonces, aquí está la demostración, ya saben en cuál libro, por si alguno quiere echarle un vistazo. Pero no voy a profundizar en eso porque les digo, realmente no es de mucho interés para nosotros en nuestro campo de la ingeniería. ¿Bien? Quizás si fueran matemáticos, pues a ellos no le gasta el tiempo. Listo. Entonces acá nos dice este ejemplo. Dice, demostrar que la función f igual a la raíz cúbica de x al cubo más y al cubo es continua en el punto 0, 0, pero no es diferenciable en 0, 0. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a demostrar es que la función f es continua en el punto 0, 0. ¿Bien? Para eso tenemos que demostrar, vamos a poner aquí 1, para eso tenemos que demostrar que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de f de x, y es igual a la función evaluada en ese mismo punto. O sea, tenemos que demostrar esto. Obviamente, tenemos que demostrar que el límite existe y que la función en el punto también existe. Bien. Entonces empecemos con lo más fácil, ¿no? Que es demostrar que la función, perdón, es decir, cuál es el valor de la función en 0, 0. Simplemente reemplazar acá con ceros. Entonces, f de 0, 0 es igual a la raíz cúbica de 0 al cubo más 0 al cubo. Y bueno, eso sin tanta bla, 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 eso es 0, ¿cierto? Ahora, el límite de la función cuando tiende a 0, 0. Bien. Sería el límite de cuando x y tiende a 0, 0 de la raíz cúbica de x a la 3 más y a la 3. Y miren que acá indeterminación no tenemos, ¿sí? No tenemos. Porque uno reemplaza aquí 0 y 0 y te devuelve un valor real. Que ese valor es ¿qué? 0. Entonces simplemente tenemos que la función evaluada en el punto 0, 0 y el límite cuando x y tienden a 0, 0 valen lo mismo. Entonces decimos que f de x y es continua en 0, 0. ¿Ven? Es continua en 0, 0. Ahora, vamos a ver que no es diferenciable en 0, 0. Bien, ¿cómo vemos eso? Pues tenemos que hacer uso de la condición suficiente para la diferenciabilidad. Para que la función sea diferenciable, f, o sea, la misma función f, la primera derivada en x y la primera derivada de tienen que ser continuas en 0, 0. Vean, aquí me faltó para que sea diferenciable en 0, 0. Bien, colocamos acá que f ya se demostró que es continuo.
Bien, ahora pasemos con las derivadas de esa función. Miren, la función es esta que está acá. Entonces hagamos la derivada parcial respecto a x. Sería, esto lo podemos ver como x al cubo más y al cubo elevado a la 1/3. Entonces sería 1/3 de x al cubo más y al cubo elevado a 1/3. Le quitan 1 y le dan -2/3, ¿cierto? Bien, y multiplicas por la derivada interna, que sería ¿qué? 3x al cuadrado. Estamos derivando respecto a x. Esto sería igual, miren que el 3 con el 3 de aquí se simplifica y este exponente negativo es como si fuese un denominador. Entonces esto sería igual a tener x al cuadrado sobre la raíz cúbica de x a la 3 más y a la 3, todo elevado al cuadrado. ¿Ven? Miren que queda la 2/3. ¿Listo? Esa es la derivada parcial respecto a x. Ahora la derivada parcial de la función respecto a y, pues muy similar. Va a ser 1/3 de x al cubo más y al cubo elevado a la -2/3 multiplicado por la parcial interna aquí respecto a y, que sería 3y al cuadrado. Y pues eso sería y al cuadrado sobre la raíz de x al cubo más y al cubo elevado, aquí la raíz cúbica elevado todo al cuadrado. Bueno, ahora observen que para que estas dos funciones, la derivada parcial, este es fx, ¿no? Y este es fy, para que estas dos funciones sean continuas, perdón, sean continuas en 0, 0, primero deben existir en 0, 0. Pero miren que si yo reemplazo acá 0 y 0, me queda 0 sobre 0. O sea, hay una indeterminación ahí, o sea, no existe la función en 0, 0, ni la derivada parcial respecto a x, ni la derivada parcial respecto a y. Como no existe, bien, puede que el límite sí exista, pero la función como tal no existe. Entonces, ya eso es condición suficiente para decir que la función fx y fy no son continuas en 0, 0. Si estas dos no son continuas, entonces la función como tal no es diferenciable en 0, 0. Entonces aquí decimos que observamos que fx y fy, o sea, las derivadas parciales, no son, o vamos a colocarlo todo, ¿no? No existen en 0, 0. Por lo tanto, no son continuas en 0, 0 y f de xy no es diferenciable en 0, 0. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con eso? Ok. Bueno, miren que estos ejercicios de diferenciabilidad se traducen en unos ejercicios de ¿qué? De continuidad y de hacer derivadas parciales. Bien. Entonces miren que todo va en como una cadenita, o sea, en realidad no es nada nuevo, simplemente es una definición más que hay que probar con cosas que ya sabemos. Bien, primero nosotros comenzamos con límites, ¿cierto? Entonces, con los límites ya uno podía probar que una función era continua. Ahora, con que tú pruebes que una función es continua, ya puedes probar que es diferenciable. Bien, entonces miren que es muy importante tener claro esos conceptos iniciales, allá desde el límite. No es que yo diga, no, ya límite, ya yo pierdo ese quiz y ya veo después derivadas parciales más fácil, tal. Pero miren que hay cosas que dependen de eso. Entonces, estudien desde las bases. Bien. No vamos a hacer más ejercicios de esto de diferenciabilidad por lo que les digo, ¿no? Se traduce en ejercicios de continuidad y de sacar derivadas parciales y eso ya lo vimos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta respecto a este tema, alguna pregunta puntual, pues es el momento, porque ya vamos a pasar para el otro tema, que es la de gradiente y derivada direccional. Ya eso es un poco más jugoso, ya tiene muchas más aplicaciones y eso. Una pregunta, ahí en la parte última donde sacamos la derivada,
y nos damos cuenta de que nos da 0 entre 0. Aunque nosotros apliquemos, factoricemos o multipliquemos por el inverso multiplicativo y nos dé el límite, no da, no sería continuo. Bien, no, en este caso no, no importa si el límite no importa si el límite existe, la función ya no es continua porque recuerda que para que sea continua debe cumplirse dos condiciones, ¿no? Que tanto el límite exista y también que la función en el punto esté definida. Bien, en este caso puede que exista el límite, no lo hicimos, no hicimos el límite, pero no importa porque ya estamos obteniendo que la función en el punto no está definida. Entonces, con una de esas dos condiciones que no se cumplan, ya ya decimos que no es continuo. Ahora, puede que se cumplan las dos. Recuerden que son tres condiciones en la continuidad, ¿no? Recuerden que son tres. Bueno, en realidad es una sola, que es esta. Pero esa una única condición implica otras tres, que es que el límite exista, que la función en el punto esté definida y que además esos dos sean iguales, o sea, que tanto el límite como la función del punto sean iguales. Ahora, puede que el límite exista, puede que la función en el punto exista, pero puede que no sean iguales. Bien, pero eso es un problema de continuidad. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? La pregunta, y si abajo, en el segundo punto, si el resultado de la derivada es cero, si esto Sí. se tomaría como si fuese cierto. ¿Cómo? O sea, si el resultado abajo sería cero, Ok, buena pregunta. Si una derivada te da cero, bien, te está dando. Recuerden que existen varios tipos de funciones, ¿no? Lineales, cuadráticas, etcétera. Pero cuando tienen f de x, coma y o f de x solo igual a una constante, eso se denomina función constante. Bien, y las funciones constantes, ¿cómo son? Hagamos el análisis para funciones de una variable. Son funciones así, ¿no? Así, una línea recta. ¿Sí? Para cualquier valor de x, tienes tú que la función vale lo mismo. Eso significa que la función es continua, porque mira que es una línea recta, no tiene ni saltos ni nada. Entonces, toda función constante es una función continua. ¿Ok? Igualmente para si el número constante es cero. ¿Ok? Que la derivada valga cero, la gráfica de eso lo que significa es que es un plano que está en el piso. Recuerden que la función x igual a cero, perdón, y igual a cero, por ejemplo, si usted tiene aquí el eje x y el eje y, esa función tiene gráfica, esa función es toda esta línea que está aquí sobre el eje x. ¿Ya? De que el valor sea cero no significa que no tenga una gráfica, que no se pueda analizar. ¿Listo? Ajá, ¿preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces continuamos. Ya saben, ejercicios de diferenciabilidad, básicamente eh, se traduce en ejercicios de continuidad. Por acá les voy a colocar, bueno, mejor los busco ahorita y se los mando, algunos ejercicios para que trabajen diferenciabilidad. ¿Listo? Vamos a ver ahora lo que es el gradiente, la derivada direccional para funciones no de dos variables, sino de n variables, ¿ok? Pero ya saben que comenzamos nosotros con el concepto analizándolo para funciones de dos variables y eso se puede extrapolar a funciones de más variables. Listo. Es probable que ustedes hayan encontrado en su clase o en algún libro que hayan consultado esta definición de gradiente. ¿Sí? Así directísimo. Para dos variables, ¿ok? Dice el vector gradiente de f de x, y en un punto x0, y0 es el vector y aquí te dan la definición del gradiente. Entonces miren que el gradiente es un vector, primera observación. ¿Bien? Dice que se obtiene al calcular las derivadas parciales de f en el punto p sub 0. Entonces eso significa que ustedes pueden tener un vector gradiente
que sea una función de x y de y, y cuando la evalúan en un punto, ya obtienen el gradiente en el punto. Bien, pero no vamos a hacer este análisis desde aquí directamente, sino que vamos a verlo desde la base de cómo se obtiene el gradiente. Bien, para eso vamos a definir lo que es el operador nabla. Nabla porque la letra griega, que es este triangulito, se denomina la letra nabla, o sea, es una letra griega. Bien. Eh, ¿Qué es un operador? Se preguntarán. De pronto no tienen claro qué es un operador. Un operador es un símbolo que significa que se van a hacer ciertas operaciones sobre algún elemento de un conjunto. Bien. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 2 más 2, aquí estamos sumando elementos del conjunto de los números reales o de los enteros, ¿sí? Pertenecen a ambos. Este símbolo de aquí lo que significa es la operación suma. Y entonces ese símbolo es un operador. ¿Bien? O sea, no es algo complicado. Por ejemplo, si ustedes tienen derivada parcial respecto a x, eso es un operador. Bien, el símbolo. El operador es el símbolo. Entonces, el operador nabla es el símbolo este de aquí. Y ese operador lo que implica, o lo que su definición es la siguiente. El operador nabla va a ser igual a un vector. Bien, operador nabla es un vector que va a contener la derivada parcial de la función, mentira, la derivada parcial sola, ¿sí? No la derivada parcial de la función. La derivada parcial respecto a x en y, la derivada parcial respecto a y en j, y vamos a hacerlo para 3 dimensiones, la derivada parcial respecto a z en k. Aquí estoy colocando los vectores unitarios, entonces debo quitar las comas. Bien, así. Listo. Obviamente esto es igual a tener esto, ¿no? Entonces miren que el operador nabla es un vector y adentro de sus componentes tiene operadores, ¿sí ven? Un operador aquí, un operador aquí, un operador aquí. Entonces esto lo que se denomina es un operador vectorial. Que sea un operador vectorial significa que puede interactuar con otros elementos que sean o que sean de manera vectorial, ¿bien? Mediante las operaciones que se pueden hacer en los vectores. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que se pueden hacer en los vectores? Multiplicación por un escalar, ¿bien? Suma, se pueden sumar, ¿ok? Pero en este caso no es muy importante. Se puede hacer producto punto, ¿ok? Y producto cruz. Esas 4 operaciones se pueden hacer entre vectores. ¿Listo? Vamos a enfocarnos en las que son de tipo multiplicación. ¿Bien? O sea, multiplicación por escalar, producto punto, producto cruz. ¿Qué pasa cuando uno multiplica al operador nabla, que es un vector, por un campo escalar o una función escalar? Bueno, aquí vamos a definir lo que es un campo escalar. Bien. Un campo escalar es una región en el espacio al que a cada punto le corresponde un valor escalar. Bien, ¿eso qué les recuerda a ustedes? A una función normal. O sea, una función, en otras palabras, vamos a colocar aquí, en otras palabras son las funciones. Bien, que vamos a denotar mediante la letra phi, vamos a colocar aquí de x, de y y de z, igual a cualquier cosa. Bien, miren que una función lo que me hace es que a un punto en el espacio le asigna un número escalar. ¿Bien? Entonces, esas funciones de n variables que estamos trabajando nosotros hasta el momento son campos escalares. ¿Ok? Campos escalares. Ahora, ¿qué pasa cuando un campo escalar, o lo que es lo mismo, un escalar, ¿no? Porque al final esto es un número real, un escalar, se multiplica con el operador nabla? Se obtiene lo que es el gradiente. Gradiente de un
campo escalar. Bien. Se denota con este símbolo. ¿Listo? Y eso es básicamente tener, cuando ustedes multiplican un escalar por un vector, lo que hace es que cada componente se multiplica por ese escalar, ¿cierto? Entonces, si este es el vector, lo que debemos hacer es multiplicar aquí por el escalar. Bien, entonces sería derivada con respecto a x, pero ya no de nada, si aquí está el operador solo, ahora sería del escalar. Derivada del escalar respecto a y, derivada del escalar respecto a z. Bien, no se confundan, dije que esto era un número real, pero evaluado en un punto, ¿ok? Evaluado en un punto. Así como está aquí, esto es una función, ¿ok? O sea que tiene dependencia de x, de y y de z, entonces estas derivadas tienen pues ciertos valores, no son cero. ¿Ok? Eso se convierte en un número escalar cuando lo evalúan en un punto. ¿Listo? Miren que acá la definición de campo es región en el espacio que a cada punto le corresponde un valor escalar. A cada punto, o sea, únicamente tiene un valor en los puntos. ¿Listo? Esto es el gradiente de una función. ¿Ven? Como ejemplo, vamos a hallar el gradiente. Hallar el gradiente de f de x, y, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Ok? Un ejemplo sencillo únicamente para ilustrar el gradiente. Entonces, como la función es f, nosotros tenemos que el gradiente de f va a ser igual a la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y la derivada de f con respecto a z. Y eso pues va a ser igual. La derivada de f respecto a x, miren que este término y este término son constantes respecto a x. La derivada sería 2x. La derivada respecto a y sería 2y y la derivada respecto a z sería 2z. Ahora, si lo evaluamos en un punto, ¿sí? Ahora, en el punto digamos 0,1,3, ¿bien? Tenemos que el gradiente evaluado en ese punto va a ser igual. Entonces, donde está la x colocamos 0, 2 por 0, donde está la y colocamos 1, 2 por 1, y acá 2 por 3, porque donde está la z colocamos 3. Y esto sería 0,2,6. Bien, sencillo. Eso es lo que es evaluar el gradiente en un punto. ¿Listo? Ahora, eh, les había mencionado que el operador Nabla podía actuar con las operaciones de los vectores. Esta fue apenas la de campo, la de multiplicación por un escalar. Cuando ustedes hacen el producto punto de un vector con el operador Nabla, se obtiene lo que se llama divergencia. Bien, eso todavía no, creo que no lo están dando porque no están dando todavía funciones vectoriales, pero para que vayan sabiendo de dónde sale la divergencia y cómo se define. Si producto punto con el vector Nabla. Y cuando hacen producto cruz de un vector con el vector Nabla, con el operador Nabla, obtienen lo que se llama el rotacional. Bien, y esas tres operaciones, gradiente, divergencia y rotacional, tienen mucha importancia en la física, porque actúan sobre campos escalares y campos vectoriales. Y en la física está escrita en el lenguaje de los campos. ¿Ok? La última gran teoría de la física es la teoría clásica, la teoría cuántica, perdón, de campos. Y la clásica, pues, la teoría clásica de campos, que es la que explica todos los fenómenos, exceptuando la mecánica cuántica. Y la teoría cuántica de campos, pues, explica todos los fenómenos hasta los cuánticos. Eso está escrito en el lenguaje de los campos. Entonces, estas tres operaciones tienen mucha importancia en eso. Y como ustedes estudian no física, sino ingeniería, pero la ingeniería es física aplicada, tienen que tener algo de, digamos, de conocimiento acerca de cómo son los campos, ¿ok? ¿Qué es un campo, etcétera, etcétera? Entonces les recomiendo que estudien un poco por su cuenta, porque eso no lo van a ver en la carrera, sobre los campos, la definición matemática de los campos y la interpretación física que tienen. Bien.
¿Hay preguntas hasta ahí? Creo que solamente hemos dado una definición. Bueno, No, pues, no, di- no pregunto, pero sí como me enredé porque según había escuchado, el gradiente solo era el vector conformado por las derivadas parciales. sí, o sea, es eso, matemáticamente hablando. Bien. Pero el gradiente se obtiene al tú utilizar el operador nabla con una función escalar. Entonces, ojo, ojo, se me había olvidado decirles. El gradiente únicamente actúa sobre campos o funciones escalares, ¿bien? No actúa sobre funciones vectoriales. ¿Y cuál es el efecto de aplicar el gradiente a una función escalar? Mira que te la está vectorizando, ¿sí? Tú tienes una función escalar, cuando le aplicas el gradiente obtienes un vector, ¿ok? Entonces tú estás vectorizando esa función. Bueno, como tal no la función, sino más bien la tasa de cambio de la función, ¿sí ven? En X, en Y y en Z, o sea, las derivadas, tú la estás vectorizando. ¿Listo? ¿Para qué va a servir esto? Para definir lo que es la derivada direccional, que va a ser como que, bien, tú tienes aquí un vector que me define la tasa de cambio de la función en dirección X, Y, Z, pero yo quiero saber la tasa de cambio de la función en dirección de un vector cualquiera por ahí. No en dirección X, ni dirección Y, ni dirección Z, sino otro vector. ¿Bien? Entonces, yo utilizando esta información, voy a obtener cómo varía la función instantáneamente en dirección de ese vector que me interesa a mí. ¿Bien? Eso sí tiene muchas aplicaciones eh, en ingeniería y física, porque imagínense que ustedes tienen, el ejemplo que siempre pongo, el, la parte de afuera de un cohete, donde hay una distribución de temperatura. ¿Bien? A ustedes les interesa cómo fluye la temperatura en las diferentes direcciones. Pero digamos que hay una dirección que es crítica, que si la temperatura fluye por esa dirección, hay una transferencia de calor máxima y puede que falle la pieza. Bien. En ese caso, podemos utilizar la derivada direccional para hallar cómo varía la función en esa dirección crítica. Bien. Para eso sirve la derivada direccional. Todavía ni la hemos definido y ya estamos viendo para qué sirve. Entonces, mira, el operador nabla es un vector. Cuando lo aplicas sobre un campo escalar, obtienes el gradiente. El gradiente es un vector. ¿Bien? El gradiente es un vector. Entonces, el gradiente sí es un vector conformado, cuyas componentes están conformadas por la derivada parcial respecto a x de la función y etcétera, pero no es como tal la definición más base. O sea, yo estoy tratando desde la base, ¿bien? Desde lo que es el nabla. ¿Qué era lo que les iba a decir? Algo que era importante. Ah, bien. Acá en cálculo vectorial ustedes Una trabajan, pregunta, dime, pero ya no se viene a convertir en un vector eso al final cuando se evalúa en un motor. no se vuelve a convertir en un vector o en un Bueno, escalar. que se convierte en un vector es ya cuando se evalúa en un punto. No. Esto aquí, mira, aquí hallamos el gradiente, ¿cierto? Y no lo evaluamos todavía en un punto. Mira que esto es un vector, pero es un vector cuyas componentes dependen de x, de y y de z. Entonces, en realidad, esto lo que es una función vectorial. ¿Bien? Esto es una función vectorial, que también es un vector y que también se le puede decir campo vectorial. Bien, ¿por qué? Porque imaginen que esto es una función, entonces esto lo que hace es que a cada valor de x, de y y de z, le va a asignar que un vector. Bien, entonces esto es un campo vectorial. Pero no quiero confundirlos con eso. Entonces la respuesta corta es no. Antes de evaluar el gradiente en un punto ya es un vector. Bien, ¿sí me expliqué? Sí. Ok. Lo que les iba a decir era que esta definición de gradiente aplica únicamente para campos escalares escritos en sistema de coordenadas rectangulares.
¿ok? Voy a colocar aquí abajo sistema de coordenadas rectangulares. Bien. Y este sistema de coordenadas rectangulares creo que es lo único que van a trabajar en este tema, ¿ok? En este tema. Ya van a ver otros sistemas de coordenadas cuando hagan integrales, bien, van a ver coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, pero como dato, el gradiente se define diferente para cuando tienen un vector en coordenadas cilíndricas, por ejemplo, o coordenadas esféricas. Creo que ya han escuchado de otros sistemas de coordenadas como por ejemplo las coordenadas polares, que son las mismas cilíndricas pero en dos dimensiones. Bien, entonces tengan en cuenta que esto únicamente es para coordenadas cilíndricas. Para coordenadas eh, polares y otras coordenadas hay una definición diferente. De hecho, creo que les puedo mostrar por aquí en algún libro, un libro de análisis vectorial. eh, Aquí, mira, coordenadas curvilíneas. Estas coordenadas curvilíneas son como unas coordenadas generalizadas, ¿bien? Y lo que busca este tema de coordenadas curvilíneas es como unificar esas expresiones para diferentes cálculos que uno hace, por ejemplo, el cálculo de la longitud de arco, cálculo de gradiente, divergencia y rotacional, que fueron los que le mencioné ahorita que se hacían con el operador nave, pero para cualquier sistema de coordenadas. Entonces miren que aquí dice gradiente, divergencia y rotacional. Miren que el gradiente de una función phi ahora está definido de esta manera, miren. Y que 1 sobre h1 por la derivada parcial de phi respecto a 1 por el vector unitario e1. O sea, está definido de una manera general. ¿Qué pasa? Que en el sistema de coordenadas cartesiano, e1, e2 y e3 son respectivamente i, j y k. Y h1, h2 y h3 valen 1. Entonces nada más te queda la derivada de la función con respecto a 1, que sería x, en y, la derivada de la función en y y la derivada de la función en z. Pero en otro sistema de coordenadas, h1, h2 y h3 no son 1, tienen valores diferentes. Entonces el valor del gradiente cambia. Bien, entonces tengan cuidado con eso porque creo que hay algún profesor por ahí que pone que calcular el gradiente de esta función, pero le dan una función en coordenadas polares. Entonces ustedes tienen que transformar esa función de coordenadas polares a coordenadas cartesianas primero para poder aplicar esta fórmula. Bien, para poder aplicar esta fórmula. Si no, eh, no pueden hacer el gradiente de esa función sin antes transformarla. Porque miren que para otros sistemas de coordenadas depende de estos valores, que este H1, H2 y H3 se denominan elementos de escala, que se obtienen con otras cosas que se llama métrica de una transformación de coordenadas. Bien, entonces ya esos son cosas ¿Podrías más. explicar qué Dime, es lo de la función? lo de la función. Si podría volver a explicar, porfa, punto primero que estaba explicando ahorita. Sí. ¿Qué significan esas letras ahí? Que se me fue el internet. Perdón. Esto, Sí, el primero, lo que estaba explicando ahorita. bien, yo lo que decía era que tuvieran cuidado con que estas ecuaciones, estas relaciones que le estoy dando acá, son únicamente para sistemas de coordenadas, cuando tienen un campo escalar definido en sistema de coordenadas rectangular. Es decir, que las variables son x, y, z. Bien, eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque esta ecuación de aquí únicamente aplica para hallar el gradiente. Bueno, este es el operador nabla escrito en sistema de coordenadas rectangulares. Y esta de aquí únicamente aplica para hallar el gradiente de un campo escalar escrito en sistema de coordenadas rectangulares. Entonces decía que tuvieran en cuenta eso porque el valor del gradiente, el valor del gradiente para otro sistema de coordenadas era diferente, de acuerdo con esto de aquí, que es
Generalización. Esta no es la expresión más general. En realidad esto se puede generalizar más, ¿sí? Con otra rama de las matemáticas. Pero esta es una expresión ya bastante general que se estudia en el tema de coordenadas curvilíneas. Bien, las coordenadas curvilíneas tratan de unificar esas expresiones que uno obtiene para ciertos cálculos en función de ciertos parámetros que son propios de cada sistema de coordenadas. En este caso, hablamos de esos parámetros que son H1, H2 y AT3 que se denominan elementos de escala. Bien, da la casualidad de que en el sistema de coordenadas cartesiano, bien, H1, H2 y H3 tienen el valor de 1. Entonces en realidad es como si no estuvieran. Y además ya saben que los vectores unitarios son I, J y K y que U1, que sería la coordenada 1, la coordenada 2 y la coordenada 3, serían X, Y, Z. Entonces miren que si aplicamos eso al sistema de coordenadas cartesiano, con lo que les acabo de decir, ¿no? Quedaría derivada de la función respecto a X por Y, derivada de la función respecto a X por Y, derivada de la función respecto a X por Z, que eso es lo que tenemos acá, ¿bien? Pero eso no se cumple para sistema de coordenadas, por ejemplo, sistema de coordenadas cilíndrico, ¿bien? No se cumple. Creo que por aquí no hay ejemplo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí gradiente. Aquí, miren. Hombre, no, no sale. Bueno, ya no le demos ya importancia a eso. Les decía que tuvieran cuidado con eso porque habían profesores que podían colocarles un campo escrito en coordenadas, por ejemplo, polares, es decir, cuyas variables fueran r y teta, ¿sí? Les dan, por ejemplo, f de r teta igual a r coseno de teta, ¿sí? Y entonces uno trataba de hacer el gradiente a eso con esta vaina de aquí y no se podía, porque esto está en coordenadas polares. Entonces lo que deben de hacer primero es, mediante las ecuaciones de transformación, transformar esta expresión eh, a coordenadas rectangulares y luego sí hacer esto. Bien, listo. Vamos a ver ahora entonces lo que es la derivada direccional. ¿No hay más preguntas respecto a eso? Bien. La derivada direccional, como les expliqué ahorita, lo que te hace es hallar la tasa de cambio de una función en la dirección de un vector dado, ¿sí? Miren que el gradiente me está hallando la tasa de cambio de la función en dirección x, y, z. ¿Listo? Entonces yo aquí tengo un vector que está definido en las coordenadas x, y, z. ¿Listo? Pero con la derivada direccional, yo lo que quiero hallar es un número, ¿ok? Lo primero, derivada direccional está asociada a un número, porque es la derivada instantánea, ¿ok? La derivada en un punto. Yo lo que quiero con la derivada direccional es hallar un número que me simbolice a mí la tasa de cambio de la función en dirección de un cierto vector de interés para mí, ¿ok? ¿Y cómo se define esa derivada direccional? Se define como, se utiliza la letra D y aquí vamos a colocar un subíndice que va a ser un vector U con un gorrito que significa que es un vector unitario de una función evaluada en un punto. Vamos a colocar aquí x0, y0, z0 para hacerlo en tres dimensiones. Y eso va a ser igual al gradiente evaluado en ese punto, producto punto, con el vector unitario de mi interés. Bien, ese vector U que aparece ahí es unitario. Aquí, esto debe ser unitario.
¿Listo? Entonces analicemos esta expresión. Miren, el gradiente. El gradiente es una función vectorial que me da información a mí sobre la tasa de cambio de la función en las direcciones x, y, z. Si la evalúo en un punto dado, entonces estoy hallando como una tasa instantánea, o sea, la tasa de cambio en ese punto específico. ¿Listo? Entonces el gradiente tiene la información sobre la tasa de cambio de la función o la derivada de la función en todas las direcciones x, y, z. El vector unitario u, saben que un vector unitario tiene magnitud 1. Lo que me está aportando a mí es la dirección en la cual yo quiero ver cómo cambia la función. Bien, recuerden, gradiente me da a mí la tasa de cambio respecto a x, y, z. El vector unitario u me está dando a mí ahora una dirección en la cual yo quiero analizar esa tasa de cambio. Bien, es importante que este vector sea unitario. ¿Por qué? Recuerden que si ustedes tienen producto punto A, punto B, eso es magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. Bien, haciendo un análisis de esta expresión, haciendo un análisis de esta expresión, lo que se está buscando es, si ustedes tienen dos vectores, y un vector aquí y un vector aquí, y aquí tienes un ángulo teta, y tú multiplicas la magnitud de uno por el coseno de teta, lo que estás haciendo es hallar la proyección de ese vector respecto al otro vector. ¿Ok? Miren que yo tengo un vector aquí A, tengo otro vector aquí B, y aquí tengo un vector teta. Es que un vector teta, un ángulo teta entre ellos. Si yo hago B coseno de teta, ¿eso qué será? Eso será esta parte, ¿cierto? Eso es B coseno de teta. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es proyectando un vector sobre el otro. Da lo mismo si es A coseno de teta, entonces se proyecta el A sobre el B. Entonces estoy haciendo que esos dos vectores se vuelvan paralelos. Bien, estoy haciendo que esos dos vectores se vuelvan paralelos. Entonces, al yo hacer producto punto del gradiente con el vector unitario, lo que estoy haciendo es que estoy analizando la derivada, pero únicamente en la dirección del vector unitario. ¿Ok? ¿Se entiende por qué? Porque esto es como si estuviera hallando cómo se proyecta la tasa de cambio de la función en dirección del vector unitario. Ahora, analicemos acá la expresión. Dice magnitud de A por magnitud de B. En nuestro caso, A vendría a ser el gradiente y B vendría a ser el vector unitario, o viceversa. ¿Sí? No importa. Si ustedes tienen un vector que no sea unitario, miren que obviamente, no, la magnitud de este vector gradiente va a ser, eh, la magnitud del gradiente va a ser como que la tasa total de cambio de la función, ¿sí? Porque si el gradiente en sus componentes tiene tasa de cambio, la magnitud vendría siendo la tasa de cambio total de la función. Si tú la multiplicas por un número diferente de 1, esa tasa de cambio se altera. Entonces es importante que este vector sea unitario, porque aquí vas a poner un 1, entonces me te va a quedar únicamente A por 1 por coseno de teta, es decir, la componente de la tasa de cambio total paralela al vector unitario, ¿sí? Sin tener en cuenta la magnitud del vector unitario. ¿Sí? Es claro lo que significa la derivada direccional y por qué tiene que ser este vector unitario y la interpretación del producto punto. Bien, a ver. Bien, parece que todo claro. Entonces, entonces, vamos a ver, a analizar los ejercicios que involucran la derivada direccional de una función. ¿Listo? Ah, bueno, no hice ejercicio de gradiente porque ahora para calcular derivadas direccionales vamos a calcular gradiente. Entonces, ahí aprovechando, hacemos el ejercicio con los dos, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí análisis de ejercicios con derivada direccional. Bien.
Miren que ustedes, para hallar la derivada direccional de una función, necesitan el gradiente de la función en el punto. Bien, ahora, si ustedes necesitan el gradiente de la función, pues para poder sacar el gradiente necesitan como tal la función. Entonces, ¿qué les deben dar a ustedes? Les deben dar, uno, la función o campo escalar. 2, deben darles pues el punto donde quieren que evalúen ese gradiente, donde quieren que evalúen la derivada direccional. Entonces aquí da punto de evaluación. Y 3, pues obviamente si la derivada direccional es en dirección de un vector, les deben dar a ustedes pues ese vector, ¿no? Vector de interés. Bien, vector de interés en el cual queremos evaluar la derivada, ¿cierto? Entonces, ya saben, tienen que identificar en todo enunciado de ejercicio con derivada, de derivada direccional, tienen que identificar tres cosas clave. La primera es la función o el campo escalar, ¿sí? F de x, y igual a algo. La segunda, en el punto tal, ¿sí? Tiene que ser en un punto. Y la tercera cosa que tienen que identificar es el vector. Ahora, la dificultad más grande está aquí en el vector, porque hay varios casos, ¿bien? Puede que a ustedes les toque un problema en el que el vector no se especifique de manera directa, ¿sí? De que te den dos puntos que definan al vector, ¿sí? Traduzco. Esto lo que significa es que a ti te dicen en el enunciado que el vector es el vector que va desde el punto A igual a 2,0,0 hasta el punto B igual a tal. ¿Sí? O sea, no te están dando el vector como tal, sino que te están dando dos puntos y te dicen, el vector es el que va, aquí tienes el punto A y el punto B, y te dicen, el vector es el que va de A hasta B. ¿Bien? Entonces, en ese caso, lo primero que debemos hacer es hallar el vector. Bien, encontrar el vector. ¿Listo? Hay otro caso que es que te den, mira que necesitas un vector unitario. Entonces puede que no te den un vector unitario, sino que te den, vamos a colocar aquí, te den un vector de magnitud diferente de 1. ¿Ok? Te dan un vector de magnitud diferente de 1. ¿Listo? En ese caso, en ese caso, lo que toca hacer, lo que toca hacer es normalizar el vector. ¿Qué significa normalizar? Significa hacer o encontrar un vector que tenga la misma dirección de este vector, pero que su magnitud sí sea 1. O sea, encontrar un vector unitario. Bien, que recuerden que necesitamos son vectores unitarios. No se les ocurra acá meter al vector que no sea unitario. Es un delito. Y el caso más fácil que les puede tocar es que ya le den un vector unitario. ¿Por qué es el más fácil? Porque nada más tienen que reemplazarlo acá. Bien. Entonces vamos a hacer tres ejercicios, uno de cada tema. Bien, uno de cada caso posible. ¿Listo? Entonces vamos a buscar aquí ejercicios. El primer ejercicio, ven, esta parte siempre es la misma, ¿no? La que te dan la función y el punto de evaluación siempre va a ser la misma, no se van a poner a inventar nada ahí. Se puede variar es esto. Buscar acá. Eh, tengo que buscar un vector que sea unitario. Entonces, déjenme, busco aquí en una clase que di hace poco, que había un ejercicio así. A ver.
Bien. Listo. Tenemos este ejercicio, dice. Hallar la derivada direccional de f de x, y igual a x al cuadrado menos y al cuadrado en el punto tal, en el punto 4,3, en la dirección de este vector. ¿Listo? Entonces, analicemos de acuerdo al análisis que hicimos antes. Debemos conocer tres cosas: función o campo escalar, punto de evaluación y el vector. ¿Listo? Entonces, en este caso, la función o el campo escalar es esta de aquí. El punto de evaluación es el punto este de acá. Bien. Y el vector de interés es cuando te dicen en la dirección de el vector tal. Este es el vector de interés. Bien. Nosotros no vamos a saber si nos tocó uno de estos tres casos hasta que no lleguemos a la parte donde tenemos que calcular el vector. Bien. Podemos hacerlo de primero, pero yo siempre acostumbro a llevar el siguiente orden. Primero, miren que acá necesitamos el gradiente en un punto. Entonces, para hallar el gradiente en un punto, primero necesitamos hallar el gradiente. ¿Listo? El gradiente de la función viene a ser, aquí en este caso todavía no vamos a evaluar la función, el gradiente, perdón, entonces vamos a decir gradiente de f de x, y, bueno, aquí nada más son x y y, casi, va a ser igual la derivada con respecto a x de la función, coma, la derivada con respecto a y de la función. ¿Listo? La derivada con respecto a x de la función es 2x. La derivada con respecto a y es menos 2y. Bien. Aquí ya tenemos el gradiente de la función, pero no tenemos el gradiente en el punto. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es evaluamos gradiente en el punto. ¿Listo? Entonces, el gradiente ahora en el punto 4,3 va a ser igual. Entonces, acá tendríamos 2 por 4, o sea, reemplazamos la x por el valor 4 y menos 2 por 3. ¿No? Y acá lo que obtenemos es 8, menos 0. Miren que una vez que ustedes evalúan el gradiente en el punto, obtienen otra vez un vector, pero ya es un vector cuyas componentes son escalares, ya no es un vector cuyas componentes son variables. Bien. Lo tercero es ahora sí analizar el vector. ¿Listo? Estos primeros dos pasos del gradiente y gradiente en el punto son iguales para todos los ejercicios. Puede variar en el vector, de acuerdo a estos tres casos. Vamos a analizar el vector. Si nos tocó el caso en el que tenemos dos puntos que definen el vector, no, porque miren que ya nos están dando como tal, el vector es igual a esto. Entonces ya el caso este no nos tocó. Ahora, para decidir si es un vector de magnitud diferente de 1 o es un vector unitario, lo que tenemos que hacer es calcular la magnitud de ese vector y vemos si nos tocó en este caso o en el otro. Bien, entonces vamos a calcular aquí la magnitud del vector. El vector se llama mu. Bien, y su magnitud va a ser, miren que las componentes son 1 sobre raíz de 2 en i y 1 sobre raíz de 2 en j. La magnitud entonces sería la suma de las componentes elevadas al cuadrado, todo metido en una raíz. 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. ¿Bien? 1 sobre raíz de 2 al cuadrado es un medio. Te queda así, un medio más un medio. Y obviamente un medio más un medio es 1. Te queda raíz de 1 y esto es 1. ¿Bien? Entonces la magnitud de ese vector es 1. Eso quiere decir que el vector dado ya es unitario. El vector dado ya es unitario. ¿Listo? Cuando ya tenemos el vector unitario, lo único que falta por hacer es reemplazar acá. Miren que ya tenemos el gradiente en el punto
y ya tenemos el vector unitario. Entonces lo único que hay que hacer es reemplazar acá. ¿Listo? Entonces, aquí la cuarta parte es hallar ya directamente la derivada direccional. Entonces, la derivada en la dirección del vector mu, le coloco un gorrito porque es unitario, de la función evaluada en el punto 4,3 es igual a el gradiente en el punto, que sería, aquí lo tenemos, 8, menos 6, producto punto con el vector unitario que era 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Recuerden que el producto punto se hace en coordenadas, ojo, en coordenadas rectangulares, se hace multiplicando componente X con componente X, luego más componente Y con componente Y, luego más, etcétera, el número de componentes que tenga si son coordenadas rectangulares. Bien. Si no son coordenadas rectangulares, no se hace así el producto punto. O bueno, mejor dicho, dicho de una mejor forma, si no son un sistema de coordenadas ortonormal. Bien, si no es un sistema de coordenadas ortonormal. Creo que a lo largo de la carrera no se van a tener que preocupar por eso, porque los sistemas de coordenadas que normalmente vamos a ver son el cartesiano, cilíndrico y esférico. Y esos tres sistemas son ortonormales, entonces el producto punto es similar. Bien, pero si en algún momento de su vida, como ingeniero, científico o lo que sea, se topan con un sistema de coordenadas que no es ortonormal, tienen que tener en cuenta que todo eso cambia, tanto la definición de producto punto como la misma definición del vector, como la definición de otras operaciones con vectores, por ejemplo, producto cruz, bien, todo eso cambia. Entonces, y eso cambia de acuerdo a algunos parámetros definidos para cada uno de los sistemas, ¿no? Fue lo que le mostré por acá, los valores de escala. Bien, hagamos aquí entonces este producto punto. Sería 8 por 1 sobre raíz de 2 me queda 8 sobre raíz de 2. Más 6 por 1 sobre raíz de 2 me queda, creo que aquí estaba cometiendo un error. Mira, aquí es menos 6. Si tenía en la mente que uno era negativo. Aquí es menos 6. Entonces sería menos 6 sobre raíz de 2. Bien. Sumamos, ¿no? Son fracciones homogéneas. 8 menos 6 da 2 sobre raíz de 2. Y esto lo podemos multiplicar por raíz de 2 sobre 2. Perdón, raíz de 2 sobre raíz de 2. Y entonces miren que me queda 2 por raíz de 2 arriba sobre raíz de 2 por raíz de 2 da 2. Y entonces al final esto es raíz de 2 nada más. ¿Bien? Eso sería todo. Este sería el valor que nos solicitan, el valor de la derivada direccional. ¿Bien? Miren que obtiene uno que una escalar. La derivada direccional nunca te puede dar un vector porque se obtiene después de hacer un producto punto. Y tengan en cuenta que después de que ustedes hacen producto punto entre dos vectores, el resultado es una escalar. Bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Todo claro? Manden manito si quiera. Bien. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a considerar ahora un vector cuya magnitud sea diferente de 1. ¿Sí? El procedimiento es muy similar, lo único que cambia es un pequeño paso que hay que hacer. ¿Listo? Entonces voy a buscar acá un ejercicio del libro del Thomas, que tiene unos ejercicios muy académicos. Les recomiendo este libro si quieren hacer ejercicios académicos como para entender el tema. Si ya quieren volverse ya tryhard, pues utilicen el de análisis matemático, que ese sí tiene unos ejercicios más interesantes. Estos de acá son más académicos. Entonces miren, por ejemplo, el ejercicio 17. Dice, calcule la derivada de la función p en la dirección de u. Entonces acá
Ya sabemos que esos datos son para derivada direccional, ¿ok? Voy a omitirme el enunciado. Entonces miren que únicamente aquí te están dando los tres valores que los tres valores que te interesan, ¿no? El campo escalar, el punto y el vector. Bien. Este vector aquí, a simple vista, se ve que no es unitario, o sea que la magnitud de ese vector no es 1. Entonces estamos en el segundo caso. Bien. Listo. Entonces sería acá. Lo primero que hay que hacer es, hallamos que el gradiente. Bien. Entonces el gradiente, en este caso la función se llama g, va a ser igual a la derivada parcial de g con respecto a x, parcial de g con respecto a y, la parcial de g con respecto a z. La parcial de y con respecto a x, miren que coseno de y por z es constante, entonces eso no lo tocamos cuando vamos a derivar con respecto a x. La única que depende de x es la función exponencial. Entonces derivamos la función exponencial y da la misma exponencial. Entonces la parcial de de g, perdón, con respecto a x es lo mismo, porque la derivada de Euler a la x es Euler a la x, entonces sería lo mismo. 3 Euler a la x coseno de y por z. Bien. La derivada respecto a y, miren que la y aparece dentro del coseno, pero no aparece aquí en la exponencial, entonces no tendríamos un producto ahí. Bien, 3 por Euler a la x sería constante. La derivada de coseno de y por z respecto a y, ojo, respecto a y, sería menos seno de y por z por la derivada interna respecto a y, que sería ¿qué? Z. Bien, si yo derivo esto respecto a y, me da z. Entonces sería menos 3 Euler a la x por el seno de y por z por z. La derivada parcial respecto a z es muy similar. Bien, quedaría como menos 3 Euler a la x seno de y por z multiplicado por Yo y. tengo una pregunta. Dígame. Más bien es una duda, porque es que yo he notado pues que a veces lo que tratan como constante simplemente lo desaparecen y hacen como que no está. Y a veces sí, sí lo dejan dentro de la derivada. Y no sé por qué lo hacen, a veces sí, a veces no. Sí, Cuando estás sumando tu kit, exactamente. Cuando está sumando, se quita. Pero vamos a dar una explicación más formal. Cuando usted tiene una función que es una suma de varias funciones, tiene lo siguiente. Digamos que usted tiene una función f mayúscula. Vamos a hacerlo, bueno, vamos a hacerlo con dos variables, x y y. ¿No? Y tienes que esa función f de x, y es, por ejemplo, x por y más 3 Euler a la x menos 2 y a la 3 más el coseno de y por z. Bien, esta función es una suma de varias funciones, que son estas de aquí. Esta y esta. ¿Listo? Cuando tú haces la derivada parcial de una función de dos variables respecto a una de las dos variables, tienes que considerar la otra variable como una constante. Bien. Entonces recuerda que cuando tienes una suma de derivadas, se hace la derivada de cada uno, perdón, que una suma de derivadas. Cuando tienes la derivada de una suma, lo que tienes que hacer es la suma de las derivadas, ¿ok? Entonces es como si tú analizaras por aparte este término, por aparte este otro, por aparte este otro y por aparte este otro. ¿Qué tienes que ver? Tienes que ver cuáles dependen de y, perdón, tienes que ver cuáles dependen de qué variable. O sea, si dependen de las dos variables o si dependen de una sola. Bien. Entonces mira, el primer término depende de las dos variables. Eso significa que la derivada de este primer término no te puede dar cero, ni la de respecto a x ni la de respecto a y, porque mira que depende de las dos variables. En cambio, este término de aquí depende únicamente de qué, de la x. Entonces, cuando tú la derives respecto a y, eso da cero, porque x es una constante. Entonces, aquí en este caso se quita, la derivada da cero. Bien. Este de aquí, cuando lo derivas respecto a y,
te da 6y al cuadrado. Pero cuando lo derivas por respecto a x te da 0. Te da 0 porque no depende de x el término. Bien. Y este de acá depende de ambos. Entonces la derivada no va a ser como es nula. ¿Listo? Ahora, ya viste que se quita o se anula cuando el término completo, cuando el término completo no depende de una variable. Bien. Cuando se deja la otra variable, por ejemplo, aquí tiene x por y. Si tú vas a derivar respecto a x, por ejemplo, la y es una constante. Entonces, cuando tú derivas el producto de una constante por una función, lo que tienes que hacer tú es dejar la constante quieta, bien, la dejas ahí, y derivas la función, que eso fue lo que hicimos acá en este caso, ¿sí? Mira que aquí nada más tienes un solo término. La derivada respecto a cualquiera de las variables no es nula, porque mira que depende de x, de y y de z. Pero, analizando los factores de ese término, si mira que si tú vas a derivar respecto a x, el número 3 no depende de x, el coseno de y por z no depende de x, entonces eso es una constante. Entonces eso lo deja quieto, deja 3 por coseno de y por x. Lo único que vas a derivar es el Euler. La derivada de Euler es el mismo Euler que está acá. ¿Es claro eso? Sí, gracias. Ok. Continuando entonces con el ejercicio, ya tenemos el gradiente, pero no lo hemos evaluado en el punto. Vamos a poner aquí gradiente en el punto. ¿Bien? Gradiente en el punto. Entonces, el gradiente evaluado en el punto 0, 0, 0 va a ser igual a lo siguiente. Entonces, donde está, en cualquiera de las variables coloca 0. ¿Listo? Entonces me quedaría 3 por Euler a la 0 por el coseno de 0. ¿Cierto? Y por 0 da 0. Coma, menos 3 por Euler a la 0 por el seno de 0. Y acá también me queda menos 3 por Euler a la 0 por el seno de 0. El seno de 0 da 0. Entonces, 0 por cualquier cosa aquí va a dar 0 y acá también va a dar 0. El coseno de 0 da 1. Y Euler a la 0 da 1. Entonces sería 3 por 1 por 1. Eso me quedaría entonces 1,0,0. Ese es el gradiente evaluado en el punto. Bien. Cuando es 300, ¿no? Exacto, sí, 300. Sí, porque acá hay un 3. Sería 3 por 1 por 1. Sí, muy bien. Listo. Tenemos ya el gradiente en el punto. Lo único que falta es que, miren que la fórmula derivada de direccional tiene dos cosas, ¿no? Gradiente en el punto y vector unitario. Entonces lo único que nos falta es el vector unitario. Vamos a ver si este vector de aquí que nos dan es unitario. Si no es unitario, toca hacer un procedimiento. Entonces, vamos a poner aquí vector. Lo primero que siempre hacemos es verificar si es unitario, ¿no? Entonces, hallamos la magnitud. La magnitud sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ojo aquí con colocar, si la componente es negativa, eso no significa que ustedes colocan aquí menos el número al cuadrado, no. Bien. Listo. Eso sería 2 al cuadrado da 4. 1 al cuadrado da 1 y 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado aquí da 4. Entonces sería 4 más 1 más 4 daría raíz de 9. Eso sería 3. Bien. Entonces la magnitud de este vector es 3, no es unitaria. Estamos en el segundo caso. ¿Listo? Entonces, entonces, lo que tenemos que hacer es hallar un vector cuya magnitud sea 1, o sea que sea unitario, pero que tenga la misma dirección de este vector. Bien. Para eso, uno lo que hace es el proceso de normalizar el vector, que consiste en dividir el vector entre su magnitud. Bien. Esto nos va a dar un vector que tenga la misma dirección del vector u, porque miren que es como si yo estuviera multiplicando 1, esto lo podemos escribir como 1 sobre la magnitud por el vector. Bien. Entonces, cuando ustedes multiplican este 1 sobre la magnitud, eso obviamente es un escalar, ¿no? En este caso sería un tercio. Cuando ustedes multiplican un escalar por un vector, obtienen un vector, ¿cierto?
en la misma dirección del vector por el cual multiplicaron el escalar, pero lo que se altera es la magnitud. Recuerden que yo, no sé si fui yo, bueno, obviamente, ¿qué era lo que iba a decir? ¿Verdad? Culé flashazo ahí. Recuerden que el efecto de multiplicar un vector por un escalar es que lo escala. Por eso es que se llama esto escalar, porque lo que hace es que disminuye o aumenta el tamaño del vector. ¿Ven? No me acordaba era si le había dicho a ustedes o a otra persona. Entonces, esto acá sería 1 sobre 3 por el vector que era 2, 1 menos 2. Bien. Entonces, esto sería 2 tercios, coma, 1 tercio, coma, menos 2 tercios y listo. Ese vector ya debe ser unitario. Si ustedes no están seguros si hicieron bien el procedimiento, pues sáquenle la norma a este vector y verifiquen que sea unitario. ¿Ven? Yo en mi caso estoy seguro de que eso está bien, entonces este vector es unitario. Lo cuarto sería ya directamente ya la derivada direccional. Bien, entonces la derivada en la dirección del vector u de la función evaluada en el punto 0,0,0, la función era g, va a ser igual al gradiente en el punto que es este 3,0,0 por el vector multiplicado escalarmente por el vector unitario, que es 2 tercios, 1 tercio, menos 2 tercios. Entonces esto sería 3 por 2 tercios me da 2, ¿cierto? Más 0 por 1 tercio me da 0 y otra vez aquí 0 por menos 2 tercios me da 0. Entonces sería 2 más 0, que eso sería 2. Entonces este es el valor de la derivada direccional. ¿Hay alguna pregunta? Todo claro. Bueno, hagamos entonces eh, un último ejercicio en el que el vector esté especificado por 2 puntos. ¿Bien? Sería el ejercicio no difícil, sino un poco más largo que hay que hacer. Entonces vamos a considerar este campo escalar en este punto. ¿Bien? Pero voy a modificar un poco ese enunciado para decir que eso va a ser en la dirección del vector que va desde el punto A igual a 2, menos 2,3, ¿verdad? Sí. Y, perdón, hasta B igual a 1,3,7, por ejemplo. ¿Bien? Entonces nos están diciendo que el vector va desde este punto hasta este punto de aquí. ¿Listo? Comencemos como siempre todos los ejercicios. El primer y segundo paso son lo mismo. Hallamos el gradiente. ¿Bien? El gradiente de la función h va a ser igual a la derivada parcial de la función h respecto a x, la derivada parcial de la función h respecto a y, la derivada parcial de la función h respecto a z. Y esto es igual. Entonces, tenemos la derivada parcial de la función h respecto a x. Miren que el segundo término no depende de x, entonces la derivada de ese término es 0. Pero acá sí tenemos x y acá también. Sería, la derivada parcial de esto respecto a x sería menos seno de x por y por la derivada interna que sería y. Entonces sería menos y
seno de x por y. Bien, la y es la derivada interna y el menos seno es la derivada del coseno. Más, ojo, más, miren que acá está hay otro término que depende de x. Entonces la derivada respecto a x sería la derivada respecto a x arriba sobre esto mismo. La derivada respecto a x de esto es z. Z sobre el argumento que es z por x. ¿Bien? Voy a colocar esto abajo porque creo que no va a alcanzar. Listo. Vamos para la derivada parcial respecto a y. Miren que el primer y segundo término dependen de y, pero el tercero no. Entonces esta derivada es 0. Acá derivamos respecto a y. Sería menos seno de x por y otra vez, pero ahora la derivada interna cuando deriva respecto a y sería x. Entonces sería menos x por el seno de x por y. ¿Listo? Eso eh, más la derivada de Euler a la y por x sería, o con respecto a y, sería z por Euler a la y por x. ¿Sí? Perdón, y por z. Dije x y era z. Entonces la derivada de y por z es z, por eso es que aparece acá, que es la derivada interna. Bien. Pasamos ahora al último término, derivamos respecto a z. Miren que coseno de x por y no depende de z. Estos dos sí. ¿Listo? Entonces, la derivada de Euler a la y por z respecto a z sería y por Euler a la y por z. Más, y la derivada del logaritmo natural de z por x respecto a z sería x sobre z por x. Bien. Antes de continuar con el otro paso, miren que acá podemos simplificar un poco. Podemos escribir esto como menos y seno de xy, y aquí en vez de colocar todo esto, colocamos más bien 1 sobre x. Simplificamos ahí la z. El segundo término o el segundo componente sí queda igual, y el tercero también se puede simplificar un poquito. Bien, una vez que tenemos el gradiente, lo evaluamos en el punto. Bien, evaluamos el gradiente en el punto. Entonces sería gradiente de h en el punto 1,0,1 medio. ¿Listo? Entonces, donde está la x colocamos 1, donde está la y colocamos 0 y donde está z un medio. Vamos a hacer esto rápido. Bien. Miren que acá en la componente en x tenemos y seno de x por y. La y vale 0, entonces este primero da 0. 0. Más, aquí dice 1 sobre x, es decir, 1 sobre 1. Coma. Miren que acá otra vez tenemos menos x por seno de x por y, pero y vale 0 y el seno de 0 es 0, entonces eso va a dar 0. Bien, por el seno de 0. Más, y acá tengo z, que vale un medio, por Euler a la y por z, o sea, Euler a la 0, porque y vale 0. Bien, coma. Miren que acá este término va a valer 0, porque está la y ahí, más 1 sobre z, que sería 1 sobre un medio. Bien. Simplificando eso, nos quedaría 1, un medio, porque aquí queda un medio por Euler a la 0, pero Euler a la 0 es 1, 1 por un medio por 1 da un medio. Y acá 1 sobre un medio, eso es 2. ¿Listo? Entonces nos queda ese vector gradiente. Lo tercero es el vector. Entonces aquí es donde está lo más complicado, entre comillas. Dice que el vector va desde el punto A igual a 2, menos 2,3 hasta el punto B igual a 1,3,7. Entonces, ¿cómo hallo yo ese vector? O sea, no me están dando el vector como tal, me están dando los puntos que definen el vector. Bien, voy a hacer una explicación para cómo se halla eso con un ejemplo de dos vectores en dos dimensiones, porque es más fácil de dibujar. Y luego aplicamos para eh, el ejemplo que tenemos, que es un vector en tres dimensiones, ¿no? Entonces, yo tengo
tengo mi plano XY, listo, tengo mi plano XY. Y por acá tengo un punto que vamos a llamar el punto A. Bien. Y por acá tengo otro punto que vamos a llamar el punto, voy a escribirlo con otro color, el punto B. ¿Sí? Nos dicen que el vector va de A hasta B. Entonces voy a dibujar un vector que vaya desde A hasta B. Bien. Ese vector de ahí. Vamos a cambiarle el color. Le cambié fue la punta nada más. Epa. Y verde. Bien. Tenemos ese vector. Ese vector va a ser el vector AB. ¿Listo? Así lo voy a llamar. Que va de A hasta B. Miren que ese vector no está en su forma estándar. ¿Qué es la forma estándar de un vector? Cuando a ti te dan el vector comenzando desde el origen. O sea, un vector que comienza desde aquí y va hasta acá. Por ejemplo. Eso es un vector en la forma estándar. Cuando a ti te dan un vector en la forma estándar, es cuando a ti te permiten definirlo mediante un punto. Es decir, si a ti te dicen el vector 2,1, es porque ese vector ya está en la forma estándar, porque está definido mediante un solo punto. El objetivo de nosotros es encontrar la forma estándar de este vector. Bien, ¿cómo se hace eso? De la siguiente manera. Miren que yo puedo definir dos vectores que me van a servir de ayuda, que van a ser el vector A, que va a ser un vector estándar, y el vector B, que va a ser otro vector estándar. Hombre, bien, vamos a cambiarles aquí el color. Bueno, vamos a dejarlo así. Vector A y vector B. Bien, ese vector A yo conozco las coordenadas, ¿cierto? Acá. Y el vector B también. ¿Listo? Entonces yo conozco esos dos vectores. Mi incógnita es el vector A, B. Tengo que plantear una ecuación que me permita resolver esa incógnita. Si ustedes observan, el vector A y el vector AB están, este comienza de aquí, termina acá en la cola, y en donde termina este, comienza el otro. Bien. Y miren que el vector B comienza desde donde comienza A y termina donde termina B. O sea, aquí tenemos una suma, ¿sí? La regla del triángulo para la suma de vectores. Yo puedo decir aquí que el vector A más el vector AB es igual al vector B. Entonces, de acá obtenemos que el vector AB es igual al vector B menos el vector A. ¿Bien? Eso quiere decir que cuando ustedes les den dos puntos o un vector que está definido mediante dos puntos, ¿bien? Lo que tienen que hacer es coger el punto final y restarlo del inicial. ¿Cuál es el punto final nosotros? Acá dice que va desde A, o sea, este sería el inicial, hasta B. Entonces, este sería el final. Entonces, para hallar nosotros el vector que nos interesa, que vamos a llamar U, ¿cierto? Vamos a restar el punto B menos el punto A. ¿Listo? ¿Y eso qué sería? Sería 1,3,7 menos el punto A, 2, menos 2,3. Entonces, eso sería 1 menos 2 me da menos 1, ¿cierto? 3 menos menos 2 me daría 5. Y 7 menos 3 me da 4. Entonces, ese es el vector que yo tengo. Ahora, cuando ya hayamos ese vector, lo que hay que hacer es lo mismo que hacíamos en los ejercicios anteriores. Ver si era un vector unitario o si no lo era. Si es un vector unitario, pues ya podemos directamente aplicar la fórmula. Si no es unitario, entonces toca normalizar. Entonces vamos a hallar la magnitud de ese vector para ver si es unitario o no. Yo creo que no es unitario. Sería menos 1 al cuadrado
más 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Hay alguna pregunta respecto a la explicación de esto? Bueno, parece que no hay preguntas. Acá sumamos esto. 25 más 16 serían 41. Más 1 serían 42. Raíz de 42. Que eso, a ver, vamos a dejarlo así. No sé si se puede simplificar un poco más. Raíz de 42. No, ya queda así. Un número irracional. Entonces, lo que vamos a hacer es normalizar, o sea, hallar un vector unitario en la dirección del vector. ¿Bien? Eso sería, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría menos 1 sobre la raíz de 42, coma, 5 sobre la raíz de 42, coma, 4 sobre la raíz de 42. Bien. Ya tenemos el vector unitario, lo que debemos hallar ahora es el derivada direccional. Entonces, la derivada direccional, en este caso nosotros llamamos a ese vector que va desde A hasta B, lo llamamos U. Entonces sería en dirección del vector U de la función h evaluada en el punto 1, 0, 1 medio es igual al gradiente que dio 1, medio, 2 por el vector unitario que nos dio menos 1 sobre la raíz de 42, 5 sobre la raíz de 42, 4 sobre la raíz de 42. Y esto sería 1 por esto me va a dar eso mismo, menos 1 sobre la raíz de 42. Más 1 medio por 5 sobre raíz de 42 sería 5 medios sobre la raíz de 42. Miren que lo estoy dejando todo sobre raíz de 42 para luego sumar los numeradores. Más, luego 2 por 4 me da 8 sobre raíz de 42. Entonces ahora aquí sumamos los numeradores. Bien, entonces miren que menos 1 es como lo mismo que tener menos 2 medios. Y 8 es lo mismo que tener 16 medios. Entonces sumamos menos 2 medios más 5 medios. Eso daría 3 medios. Más 16 medios, eso daría 19 medios. Entonces sería 19 sobre 2 por raíz de 42. Y ese es el valor de la derivada direccional. Bien, ¿alguna pregunta? Hasta ahí me quedó claro porque esa era la duda que tenía yo al principio sobre derivada direccional. ¿Cuál específicamente? No, esa que acabas de hacer en caso de que no nos den el vector unitario. Ok. Bueno, muchachos, entonces hay algo que se me había olvidado decirle. Creo que hoy vamos a ver varios temas que eran eh, esto, ¿no? Incremento de la función, funciones diferenciables. Y me faltó un temita que es el temita de derivada total. Esto es importante, ¿ok? Nada más lo vamos a mencionar porque no es muy difícil, es un concepto. No es derivada total, sino más bien diferencial total de una función. Si ustedes tienen, por ejemplo, si f es igual a una función de dos variables y quieren hallar la diferencial total de esa función, sería como diferencial de f de x y y es igual a la parcial de la función respecto a x multiplicado por diferencial de x, más la parcial de la función respecto a y multiplicado por diferencial de y. Esto de x y de y son operadores, son diferenciales, son símbolos, ¿ok? Esto es la definición de diferencial total. O sea, tú coges la derivada parcial
respecto a la primera variable y la multiplicas por su diferencial, más la derivada parcial de la primera variable y la multiplicas por su diferencial. Si tienes una función que es de tres variables, x, y y z, la diferencial total es lo siguiente. Usted coge la primera variable y deriva respecto a esa variable y multiplica por el diferencial. Luego suma la derivada de esa función respecto a la segunda variable que es y la multiplica por el diferencial. Y luego coge y deriva respecto a la tercera variable y multiplica por el diferencial. Bien, si fueran n variables, entonces tuviera que hacer esto n veces. ¿Listo? Esto es la diferencial total. Como ejemplo sencillo, vamos a decir hallar la diferencial total de f de x, y, z igual a 5x al cuadrado más Euler a la y menos z. Bien, entonces la diferencial de esa función va a ser igual a lo siguiente. Derivada parcial respecto a x sería 10x, bien, multiplicado por el diferencial de x, más derivada parcial respecto a y, que sería que Euler a la y, multiplicado por diferencial de y, más la derivada parcial respecto a z, que sería menos 1 por el diferencial de z. ¿Bien? Eso es el diferencial total de una función. Miren que queda en función del diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando vayan a ver ecuaciones diferenciales el otro semestre, hay un tema que, si no estoy mal, es el de ecuaciones diferenciales exactas, que tiene que ver con este tema de diferencial total de una función. Entonces, si quieren entender bien ese tema, pues deben conocer este concepto, ¿no? Ya se van a acordar por allá cuando estén dando eso, que vean ecuaciones diferenciales exactas, van a ver lo que es, dónde se involucra este tema de diferencial de una función. Bien, eso tiene relación con algo que se llama un diferencial exacto, que básicamente tienen que cumplir unas condiciones para que el diferencial de una función se llame diferencial exacto. ¿Bien? Entonces, si tienen una ecuación diferencial que es un diferencial exacto, entonces la ecuación diferencial se denomina ecuación diferencial exacta. ¿Bien? Eso es todo. ¿Dónde más aparece esta cosa de la diferencial total? ¿Bien? Por acá tengo un libro de mecánica de los fluidos, más específicamente el libro de Streeter, que es un libro que yo odio porque es muy malo, pero al profesor que da la materia le gusta mucho. Y entonces tocó leer este libro. Aquí en este libro, en el capítulo 4, mencionan algo sobre ecuaciones diferenciales básicas, que son ecuaciones diferenciales que modelan el flujo de fluido. Bien, ¿para qué sirven estas ecuaciones diferenciales? Hombre, para mecánica de fluidos computacional. ¿Bien? Cuando ustedes tengan ecuaciones muy complicadas y eso, que vean ingeniería, eso se usa más bien con computadora. Entonces miren que aquí hay una definición que dice, el vector posición R se define como en la ecuación 4.1.1, que es este. El vector de posición es una coordenada X que depende del tiempo, más una coordenada Y que depende del tiempo, más una coordenada Z que depende del tiempo. Y dice que la tasa temporal de cambio de R se encuentra con la diferenciación total de la ecuación tal. ¿Listo? Esto de diferencial total, que es lo que acabamos de ver ahora, se utiliza mucho en mecánica de fluido y fenómenos de transporte. ¿Bien? Entonces, si quieren entender esos temas, deben conocer de lo que es la diferencial total. Entonces dice que la tasa temporal de cambio de R, es decir, la velocidad, ¿sí? Porque si tienen un vector de posición y lo derivan respecto al tiempo, eso es una velocidad, va a ser la diferenciación total de eso. Miren que si ustedes omiten este diferencial de t, que está aquí, que está aquí, que está aquí y que está aquí, mire que en cada componente se hizo derivada de x con respecto de t por el diferencial de t. Derivada de y respecto de t por diferencial de t.
derivada de z con respecto a t por diferencial de t. ¿Bien? Y luego se dividió todo entre dt, ¿sí ven? dt, 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 y se obtuvo la derivada total. Una cosa es diferencial total y otra cosa es derivada total. ¿Bien? Entonces miren que ese concepto tiene aquí algo de uso. ¿Listo? Esto se define no únicamente para un vector de aceleración o posición, sino que en mecánica de fluidos o fenómenos de transporte se tiene en cuenta lo que es el teorema de transporte de Reynolds, que eso lo que hace es un cambio entre los enfoques que se utilizan en la física para estudiar esos sistemas, ¿ya? Entonces hay un enfoque que es el enfoque de sistema, que es que tú tienes un número fijo de partículas, y hay otro enfoque que es un enfoque euleriano, que es que tú no vas a considerar un número fijo de partículas, sino que vas a considerar es un volumen fijo. Entonces las partículas pasan por ese volumen. ¿Ven? Ya lo entenderán cuando van allá. Entonces miren que acá dice la derivada total. Bien, aquí muchos de mis compañeros no sabían hacer esto. Y esto era un punto regalado del parcial. ¿Ya? Era un punto regalado del parcial. Porque únicamente era saber derivar. ¿Sí? Era saber un poquito de cálculo. Entonces, esto era un punto regalado del parcial y muchos no sabían lo que era una derivada total porque no sabían lo que era un diferencial total. Bien, entonces miren que la derivada total de alfa respecto al tiempo es derivada de alfa respecto a tiempo por dt. Bien, omitan el diferencial este. Luego, derivada de alfa respecto a x por dt. Derivada de alfa respecto a y, sin una de cada de las variables por dy. Derivada de alfa respecto a z por dz. ¿Sí ven? Lo mismo que tenemos acá. La función x por dx, la función respecto a y por dy. Y luego, ¿qué hacen? Como quieren hallar, ¿dónde está? Derivada total de la función, pero respecto al tiempo, porque es la derivada sustancial o total, se divide entre el diferencial de t, y entonces a este dt que estaba aquí, con este dt da 1, a este queda de x dt, a este queda de y dt y a este queda de z dt, pero eso se hace después. En realidad lo que se hace aquí es la diferencial total. ¿Ven? Luego se divide por diferencial de t. Entonces miren que aquí dice que esto hay diferentes tipos de derivadas temporales que un ingeniero encuentra. A continuación se cita la descripción en BIR, que es el libro de fenómenos de transporte, Transport Phenomena de Wiley et al. 1968. Bueno, eso es lo que le quería decir respecto a eso de la derivada total.